estamos, en Palabras Políticas, ahora sí, los tres. Gracias Juan Manuel, gracias Esteban por permitirnos disfrutar de este momento de discusión política que bueno, ahora lo vamos a intentar hacer entre los tres. Esteban, ¿cómo empezó el acercamiento suyo a la política? Empezó en una época muy difícil, donde vivíamos una dictadura. Era la época de la dictadura de Onganía, de Lanús, estamos hablando de la época de Cordobazo, 69, 70, es decir, libertades restringidas, sin que la gente pudiera expresarse en las urnas, estaban violentados y cercenados todos los derechos cívicos. Es decir, ¿cómo empezó? Empezó también a partir de un 17 de octubre. En esa época los actos eran, no digo clandestinos, pero sí mucho más reducidos y porque había proscripción, porque había prohibición de realizar la actividad política por la dictadura de entonces. Empezó en un 17 de octubre, empezó también con una identidad del justicialismo por las cuestiones sociales, porque realmente veía en ese movimiento y en el liderazgo del general Perón una posibilidad de participación y de romper en aquel momento con todos los impedimentos que tenía el pueblo para expresarse. No podía votar, no podía actuar en política, no había actividad gremial libre, es decir, empezó así. Empezó un 17 de octubre, lo recuerdo en el año 70, 71, inmediatamente después, dentro de la estrategia del movimiento justicialista, empezó una gran campaña de afiliación. En aquel momento, no solo en el justicialismo, sino en todos los partidos políticos, la actividad de la juventud, qué linda época, la juventud estaba bastante relegada en cuanto a la participación, es decir, estaba destinada a la juventud a tareas más bien de apoyatura para los actos, salía a pegar afiches, es decir, no tenía una participación intensa. A partir de ese momento y después de una larga lucha se logra llegar a que la juventud peronista, en el caso del justicialismo, sea considerada una cuarta rama y tenga una participación activa en las listas, en los lugares y también en las decisiones políticas. Pero en aquel momento no. Empezó así, empezó cuando, yo lo recuerdo perfectamente, los partidos conforman, los partidos democráticos de la Argentina, lo que en aquel momento se llamó la Hora del Pueblo, en donde lo que se pedía era la salida electoral, es decir, forzar al gobierno dictatorial de entonces, que encabezaba Lanuse, a primero que levantara las proscripciones. Se intentaron 1000 trampas, recordarán muchos lo que fue la proscripción del propio general Perón, que no pudo ser candidato, así que tuvo que ser candidato Cámpora en aquel momento. Nos reuníamos, había jóvenes también de aquel entonces, lo recuerdo Miguel Ángel Abella, Marcelo Álvarez, que hablábamos en los actos en distintos foros, pidiendo justamente para que se pudiera convocar, que el pueblo pudiera expresarse, lo que finalmente ocurre. Ese fue mi debut. Después, por supuesto, en la política, en la actuación en la juventud peronista, en aquellos años también muy turbulentos, volvió a interrumpirse el Estado de Derecho con la más violenta y más trágica dictadura que tuvo la Argentina, que fue la del 76, en donde proscripciones, cárceles, torturas, muertes, tremendo. Entonces, y recién, luego de un proceso de democratización interna en el justicialismo, en el 82, llegamos al año 83, en donde soy candidato a intendente en el justicialismo. Casi se transforma en el primer intendente de la democracia por 4.000 votos nada más, ¿no? Sí, pero en una disputa en donde, por supuesto, todos los que nos presentamos queremos ganar, y claro, eso es lógico, pero había como un objetivo superior, que era recuperar la democracia. Era salir de ese largo letargo y de esa larga noche de tragedia que ha vivido la Argentina para llegar al Estado. Entonces, ese hecho de haber recuperado la democracia ya era de por sí motivo de celebración. Era un motivo de celebración conjunta. ¿Lo recordás, Juan Manuel, a ese momento, con tu papá candidato a intendente? ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía, como te decía en el bloque anterior, 9 años. Claro. Si bien era muy chico, me quedaba esa vivencia de la participación, acompañándolo a algunos actos, algunas concentraciones, algunas reuniones, obviamente acompañándolo como familia, como hijo. Pero sí, sobre todo yo siempre digo que en el caso de los jóvenes, aquellos que tuvimos la oportunidad de empezar en la función pública o en la vida como dirigentes ya en democracia, tenemos ese privilegio, que no es poco, y que tenemos que trabajar diariamente para seguir fortaleciéndolo. Es todavía una democracia joven desde la recuperación del 83,
y eso implica para todos nosotros recordar lo que pasó, tener mucha memoria, pero sobre todo fortalecer los ideales democráticos con el ejemplo, ¿no? Independientemente de cuál sea el partido que uno le toque militar o le toque participar. Más allá de esto que vivías como chico, ¿cuál fue el acercamiento tuyo formal, digámosle, a la familia, a la política, quiero decir? O sea, ¿cuándo se considera que empezás a ser político? Y yo creo que empecé a hacer política fundamentalmente cuando estudiaba en Córdoba, en la Facultad de Derecho, una facultad muy con mucha vida política, claro, con mucha militancia. Allí empecé a dar mis primeros pasos ya activamente como precandidato en las listas estudiantiles. Inmediatamente me recibo, empiezo a participar en la vida interna, acompañando a mi padre, pero también en la juventud, en lo que tenía que ver en aquel momento fue un proceso de democracia interna muy importante que se vivió, que fue la elección de Cantero y Gumersindo Alonso, la interna, aquella que todos recordarán porque votaron más de 23.000 vecinos de Río Cuarto, y realmente fue una participación masiva en ese proceso interno realmente importante. Y a partir de allí, luego, al poco tiempo, me convoca el Defensor del Pueblo para que lo acompañe como adjunto. En el 2001 fui Defensor del Pueblo adjunto, y luego en el 2005 Defensor del Pueblo, lo cual en ese periodo, por obvias razones, me impidió militar y participar activamente en política, porque la Carta Orgánica así lo establecía y lo impedía. Claro, claro. Ahí empezó la competencia. Sí. A ver. Digamos, la bisagra era que hasta un momento la acompañaba por un lado, pero cuando empieza a tener ya vida propia, empiezan las discusiones sanas, porque son de las discusiones y del respeto a las diferencias, yo te lo decía en el bloque anterior, pero entonces el tema ahí ya dentro del conflicto es más rico, porque ya el acompañamiento se transforma en debate, en discusión de ideas, y generalmente... Y en intercambio de vivencias, supongo, fundamentalmente, porque ya cada uno tiene su propio transitar. Bueno, para alimentar este tipo de discusión, les voy a tirar un tema. Ustedes saben que en política hay un elemento fundamental que es el lenguaje, que se plasma en los discursos y que da mucho juego. En estos tiempos andan circulando palabras que son típicas de estos tiempos, como por ejemplo la transversalidad en política. Ya lleva unos años esta idea circulando. ¿Qué es la transversalidad si lo tuviera que definir, la transversalidad en política? Mira, es una aspiración importante. Digamos que cuando se la quiere pergeñar o diseñar con un sentido político oportunista, generalmente fracasa. Es decir, cuando la transversalidad, que es buena en su intención, en su objetivo, se transforma en frentes que en definitiva simplemente buscan la coyuntura de ganar una elección, pero no están basados en una plataforma, en un proyecto, al poco tiempo fracasan. Y hemos tenido, lamentablemente, ejemplos en la vida política argentina. Ahora, cuando la transversalidad tiene que ver en donde se rompen estructuras de bloques o órdenes estrictas de un determinado partido para converger en políticas de Estado, en discutir y debatir para llevar adelante transversalmente, es decir, traspasando las estructuras partidarias para transformar un objetivo consensuado. Yo soy un hombre del consenso, lo reconozco, busco y trato en mi vida política de buscar el consenso. Y esto es lo que se busca en la transversalidad. Se puede dar en el Congreso, se puede dar en las discusiones, en los debates, en los foros. No necesariamente significa la identidad absoluta de pensamiento y de acción, o de la uniformidad, para ser más claro. A veces la transversalidad se va cediendo, concediendo, pero tratando de llegar a un objetivo común que puede ser política de Estado, que tiene mucha más fuerza cuando son consensuadas. Y esa transversalidad, repito, cuando no están basadas en objetivos puramente electoralistas, en coyuntura, en ver quién capta más dirigentes del otro sector, porque del otro partido a lo mejor el objetivo del triunfo hace de que el proyecto, la propuesta quede de lado, ahí no sirve. No sirve. La identidad tiene que ser lo primero, y a partir de la identidad propia de un partido, de un frente, se puede construir la transversalidad. No necesariamente yendo juntos a un proceso electoral. Se puede dar también en los foros donde se discuten los grandes temas del país, o sea, Congreso y demás. Pero, ¿cómo lo ves, Juan Manuel? Sí, vamos a coincidir en este tema. Vamos a coincidir. ¿Pero lo ves posible? Yo creo que es posible en la medida que haya madurez por parte de todos los dirigentes.
En la medida que se Difícil. anteponga, difícil seguramente, pero en la medida que no se anteponga el interés de la sociedad, el interés del país, el interés de la provincia o el interés de la ciudad, en este caso aquí en Río Cuarto, y pensemos solamente en cómo salir de las coyunturas, cómo tratar de resolver o tapar parches o ir enmendando determinadas circunstancias que son importantes, que son coyunturales, va a ser difícil. Ahora, cuando el objetivo es empezar a generar ejes, empezar a discutir y trabajar sobre ejes fundamentales que van a trascender a los gobiernos, creo que allí se puede avanzar en acuerdo común. Y eso no implica que cada uno resigne su propia ideología o implique menoscabar los propios intereses o las convicciones que uno tenga, sino implica poner por encima de la discusión algunos ejes que creo que son trascendentales. En la medida que logremos eso y sobre todo tengamos en cuenta el pasado para no cometer los mismos errores. Hemos tenido experiencias que han sido malas en nuestro país, donde las alianzas claramente fueron coyunturales, electoralistas y que terminaron perjudicando a lo mejor aún peor a los intereses de la patria. Entonces, en la medida que eso no sea simplemente una cuestión para ganar una elección, sino que tenga por lo menos determinados ejes o determinadas políticas públicas decididas, creo que puede ser un gran avance y creo que debería ser positivo. Esto de que todo lo que se hizo antes está mal porque lo hizo otro partido y lo que hice yo está todo bien, me parece que es lo que nos ha llevado a cometer muchos errores.